Hola niños y niñas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva cápsula de lenguaje en el que hemos estado trabajando el objetivo que alude a poder comprender las narraciones leídas y poder extraer información explícita, implícita y poder también describir personajes, el ambiente donde se desarrolla la historia, ¿verdad? Entonces, para eso, hoy día yo les quiero contar cómo vamos a seguir trabajando este objetivo que nos va a permitir tener una comprensión de lectura mucho más amplia, teniendo en cuenta todos estos tips que hemos ido conociendo de poder extraer principalmente la información explícita e implícita de un texto. Les quiero mostrar el PowerPoint de esta cápsula para que la puedan ver con mayor claridad. Bueno, primero tenemos mi nombre, Beatriz Díaz, ¿cierto? Tenemos a la tía Estefanía Conejera y se nos incorpora también al trabajo de lenguaje y de matemática a la tía Katia Campos, que es la profesora del proyecto de integración en nuestra escuelita, ¿ya? Aquí está nuestro objetivo, que es el objetivo 5 del currículum y evaluación. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Vamos a hacer un recuento de una historia de manera oral, por escrito o a través también puede ser de imágenes. Vamos a caracterizar los personajes que aparecen en algunas historias, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante representaciones, dibujos, quizás alguna actuación, etc. ¿Ya? Ahí vamos a ir buscando cómo poder conocer un poco más y entender y comprender mejor lo que estamos leyendo. Aquí yo los voy a invitar a que ustedes puedan leer esta historia. Se las voy a leer súper rápido porque es una cápsula cortita, ¿ya? Este es el cuento que se llama La jirafa y la bruja. Había una vez una jirafa que estaba comiendo hojas de árbol y jamón. Luego, como comió mucho, se fue y no tenía ropa. Otra jirafa le dejó un jersey y un pijama de cuando ella era pequeña. La jirafa se tiró en el tobogán y se cayó de cabeza y se fue rodando, rodando hasta llegar a una caja. Se dio un golpe en la cabeza y le salió un chichón que se le puso muy rojo. De la caja salió una bruja para curarla, pero la convirtió en un pájaro y lo metió en una jaula, porque era la bruja mala. Cuando el pájaro estaba aburrido de estar en la jaula, apareció la bruja Julieta, que era buena, hizo desaparecer la jaula y lo convirtió en jirafa de nuevo. Entonces este cuento lo pueden volver a leer si no lo comprendieron en la primera lectura. Entonces lo pueden volver a leer o pedirle ayuda a algún adulto que les apoye en la lectura. Aquí tenemos dos personajes principales. Yo necesito que ustedes lo puedan identificar. ¿Quién era el personaje 1 y quién era el personaje 2? ¿Quiénes serán? Muy bien, el personaje 1 era la jirafa y el personaje 2 era la bruja mala. Nosotros tenemos dos maneras de poder caracterizar a los personajes de una historia, de un cuento, de una fábula, etc. Tenemos la manera de las características físicas cuando nos referimos, por ejemplo, al color de ojos, al color de pelo, si es alto, si es flaco, si es gordo, si es bajo, etcétera, ¿ya? Y las características psicológicas cuando nos referimos a cómo es la persona de manera psicológica, cómo son sus actitudes, ¿ya? Si es alegre, si es gruñón, si es egoísta, si es una persona melancólica, si es una persona chistosa. Ya esas son las características psicológicas que yo le puedo atribuir a un personaje. Entonces tenemos para atribuirles características físicas y características psicológicas a los personajes que aparecen en las historias que nosotros leemos o escuchamos, ¿ya? Luego de que hayamos leído ese pequeño cuento, hay algunas preguntas que ustedes pueden responder para ver si realmente lograron entender este cuento y qué entendieron de este cuento. Primero, ¿qué te gustó más del cuento que leímos? Ahí yo deduzco, a ver, ¿qué parte del cuento me gustó más?
¿Ya? ¿Quiénes eran los personajes? Ya identificamos 2, pero hay 2 más que ustedes tienen que identificar. ¿Cómo eran estos personajes? Los 4, porque hay 4 finalmente. ¿Cómo eran esos personajes de manera física y psicológica? ¿Crees que podrías crear una historia? ¿Por qué les pregunto esto? Porque en la guía de esta semana ustedes van a tener que crear un cuento o una historia en base a algunos personajes que hay en esa guía, que son imágenes, ya dibujos de personajes. Ustedes van a tener que elegir a lo menos 3 personajes para escribir esa historia. En la guía sale detallado todo lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. ¿Ok? Espero haya quedado un poco más claro y que esta cápsula los ayude a recordar algunas cosas que a veces se nos van olvidando. Entonces, niños, yo me despido, muy feliz de poder ayudarlos un poquito más a través de estas cápsulas y solicitarles que cada vez que hagan sus tareas las hagan de manera consciente y con muchas ganas de aprender algo nuevo. Un beso gigante, que Dios los bendiga y mucho ánimo para todos. Chau, chau.